Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, hoy estamos grabando una vez más uno de los temas que claramente acontecen dentro de nuestro día a día con nuestros clientes, con nuestros alumnos. Y uno de ellos que ha sido tocado ya en repetidas ocasiones es ¿qué es el certificado de origen o C.O? En algunos casos nos han preguntado por el CO. Está bien, no se preocupen. También lo reconocemos bajo ese nombre. Pero hay varios temas respecto a este documento que se desconocen y la importancia que tiene. Primero vamos a tocar un tópico que responde a la primera pregunta que aparece en la imagen, que es ¿qué es el certificado de origen? ¿Cierto? Bueno, el certificado de origen, tal como lo dice su nombre, es un documento que acredita la originalidad del producto, es decir, dónde ha sido fabricado, en un alto porcentaje, por supuesto, y que obviamente nos va a permitir trabajar con los tratados de libre comercio o acuerdos internacionales. Es de vital importancia que obviamente siempre estas preguntas nazcan antes de que puedas pagar un producto, antes de importarlo, e incluso al exportar un producto, cuando estés negociando, probablemente tu cliente te va a preguntar en algún minuto de esa negociación si tienes o puedes emitir un certificado de origen, y para poder hacerlo es de vital importancia que revises con tu agencia aduana o con la persona que esté manejando el área de comercio exterior si efectivamente cumplen con los parámetros para poder emitir dicho certificado. Bien, ¿qué logramos al emitir un certificado de origen, tanto en la importación como en la exportación? Le ayudamos al importador, ¿cierto?, que pueda acogerse a los tratados de libre comercio que esté estipulado según el origen que tenga la carga. Por ejemplo, en el caso de China, el TLC que nosotros tenemos se trabaja junto con el Form F o formato F de certificado de origen, y una de las cosas vitales que tenemos que revisar en él, y aquí vamos a llevar la conversación a otro nivel, es que debo revisar en el certificado, y es que este documento, de un tiempo a la fecha, si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla, esto nace a partir de la pandemia, requiere de contar con un código QR. Bien, ¿qué puntos adicionalmente a esto debemos enfocar nuestra visión? Es en los datos que tienen que ser exactos del exportador, no puede faltar ninguno. Si además el exportador es un broker, por ejemplo, también debe aparecer esa información en el documento. Los datos del importador de vital importancia, y aquí necesito que tomen nota quienes sean importadores de sus propias cargas, debe aparecer razón social completa. Si la razón social es muy extensa, debe aparecer de igual forma, o se pone un estribillo, un asterisco, perdón, y ese asterisco en el cuerpo del certificado de origen debe continuar indicando la razón social del exportador, o sea, perdón, del importador. Por eso también es muy importante que las razones sociales que elijan sean lo más simples posible, sobre todo si tu negocio se va a enfocar en la importación, para que no pierdas ese objetivo, bien, que es que el certificado sea lo más ordenado y transparente del mundo. Debemos recordar que también debe aparecer RUT, es súper importante hoy en día, la aduana lo solicita dentro de los documentos, en todos idealmente. Dirección de la razón que está en la escritura, ¿cierto? Y algún tipo de contacto. Ahora, el contacto puede faltar sin duda alguna, pero el root nunca. De vital importancia que el root siempre vaya en todos los documentos. Adicionalmente, hay un campo a mano izquierda, perdón, a mano derecha, donde debe aparecer el número de factura y la fecha de la factura. Este dato debe ser absolutamente coincidente. De hecho, si me dan un segundo, voy a buscar en este minuto un documento que justamente hoy nos llegó de un cliente, y el certificado de origen tiene la información del BL, lo que no puede suceder.
Nosotros necesitamos que en el certificado de origen vaya número de factura comercial y la fecha de la factura comercial. Esto es en el campo número 12. Sumamente importante siempre revisar que esta información, antes de que se emita este certificado de origen, tú puedas chequearlo y confirmar que los datos son los que tú necesitas. Y finalmente, en el cuerpo del certificado de origen, es de vital importancia que aparezca eh, la descripción de tu carga, la partida arancelaria, por supuesto, y que sea coincidente la cantidad de bultos, tanto en BL, packing list, factura, como en el certificado de origen. Lo mismo sucede con los pesos. Si estos no coinciden, es muy probable que nuestro técnico pedidor revisor de la agencia de aduana nos pida corrección del certificado, y cuando este documento llega a manos de este pedidor revisor es cuando la carga está por ingresar a Chile. Por lo tanto, cuando se está creando la declaración de ingreso ya es muy tarde para que podamos pedir una corrección. Por lo tanto, todo lo que estamos revisando en este minuto es de vital importancia que quede listo, idealmente días después de haber zarpado tu carga. ¿Cuándo tenemos que recibir este documento con código QR? Idealmente 2 semanas antes de que tu carga llegue a Chile. En el caso de países que usen certificados de origen y EUR 1, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, recordemos que en algún minuto, producto de la pandemia, aduana había permitido que trabajásemos con EUR 1 digital, es decir, vía mail, lo más legible posible. Hoy en día eso no es posible. Necesitamos EUR 1 en original aquí en Chile lo antes posible. Lo mismo que en el caso de los certificados de origen Form F con Asia, súper importante que el documento sea revisado antes de ser emitido. Esperamos que esta información haya sido de vital importancia para ti, que sigas creciendo con tus proyectos y nos vemos en el siguiente podcast.